siervo escucha. Habla, oh Dios, y obedeceré. Fuente de vida y luz, de gozo y paz para mi corazón, tu palabra será por siempre jamás, Señor, por siempre jamás. Siervo escucha, habla, oh Dios, y obedeceré. Fuente de vida y luz, de gozo y paz para mi corazón, tu palabra será por siempre jamás, Señor, por siempre jamás. Habla, tu siervo escucha. Habla, oh Dios, y obedeceré. Fuente de vida y luz, de gozo y paz para mi corazón, tu palabra será por siempre jamás, Señor, por siempre jamás. Fuente de vida y luz, de gozo y paz para mi corazón, tu palabra será por siempre jamás, Señor, por siempre jamás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Que tengan un excelente martes 20 de septiembre de 2022. Damos gracias al Señor porque nos concede el don de la vida en un día más, y justamente después de que el día de ayer hemos recordado uno de los quizás acontecimientos catastróficos más duros por los que ha atravesado nuestro país, como han sido los sismos en 1985 y en el 2017, a los que ya nos tocó vivir ese año, y que justo el día de ayer, pues creo que todos de alguna manera vivimos también un momento de preocupación, de cierta incertidumbre, cuando volvimos a recordar esos momentos con el sismo que se suscitó. Demos gracias a Dios porque no todas las personas hoy tienen la oportunidad de poder abrir los ojos, de poder contemplar la creación, de poder contemplar las grandes bondades que tiene nuestro Señor en este mundo. Y demos gracias también porque hoy tenemos la oportunidad de escuchar el Evangelio que la Santa Iglesia dispone. Ahora, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, en disposición para que el Espíritu Santo entre en nosotros, pongamos atención al Evangelio de este día. Lectura del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes,
pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio que estoy casi seguro ya en algún momento te ha tocado, que se ha convertido en un falso argumento, ¿no? Lo que podríamos llamar una argucia, una mentira, ¿no? Que realmente se pretende disfrazar de verdad para nuestros hermanos protestantes, nuestros hermanos separados, que ahí dicen, mira cómo Jesús tuvo más hermanos, entonces significa que María tuvo más hijos. Es totalmente falso, totalmente falso. Te voy a compartir. Realmente no me quiero enfocar en esa reflexión, pero simplemente para que tengamos también ciertas herramientas de nuestra formación catequética y que podamos dar una buena respuesta porque formarnos en la apologética, que es una rama de la teología que precisamente significa la defensa de nuestra fe, dar una defensa de lo que creemos. Y si yo creo en que María es virgen, que permaneció virgen en todo momento, antes, durante y después del parto, tengo que saber dar una respuesta. Y entonces, ¿por qué podemos decir que no eran hermanos de Jesús? Bueno, la Biblia, de hecho, en otros pasajes, habla precisamente de que hay hermanos y que no forzosamente tienen que ser hermanos carnales, como sería, que serían de sangre, sino que realmente es una hermandad cuando simplemente se tiene un vínculo familiar. Incluso, de entrada podríamos decir que la palabra primos no existía como parentesco. En Génesis, capítulo 13 versículo 8 y en ese mismo libro, Génesis, capítulo 14 versículos del 14 al 16, podemos encontrar cómo Abraham se refiere como hermano a su sobrino Lot. Es decir, que también hablar de que era sobrino no era una palabra realmente que se pudiera distinguir. Entonces, ahí también se le llama hermano, y sin embargo no estamos nosotros asumiendo que Abraham fuera hermano de Lot, quien incluso era más joven de edad. Entonces también tenemos que ir poco a poco conociendo eso. Te repito las citas bíblicas, pero incluso tú puedes regresar esta transmisión, puedes regresar el video y volverlas a anotar. Pero es Génesis 13, versículo 8 y Génesis capítulo 14, versículos 15 al 16. Y lo mismo sucede en Génesis 29, versículo 15, pero ahí es Labán quien le dice hermano a su sobrino Jacob y también lo llama como hermano. Entonces podemos encontrar esta similitud. Y por último, algo que es muy notorio y en el caso de María, ¿por qué si Jesús tuvo más hermanos que en teoría sí son pequeños? Porque tenemos que reconocer que María era virgen y nuestros hermanos separados dicen que es después entonces del parto de Jesús cuando ya pierde su virginidad teniendo otros hijos. Bueno, ¿cuál es la razón entonces de que dejara encargada a María Jesús estando en la cruz a Juan? ¿Por qué dejársela a alguien que no es su hermano? ¿Por qué dejársela a alguien que no es hijo directo de María? Y dejársela pues prácticamente a alguien que vendría a ser fuera de la familia incluso, porque Jesús no tenía ningún parentesco con el propio Juan. Incluso dentro de sus apóstoles, primos hermanos también se cree que eran Santiago el menor y Judas Tadeo, que eran primos de Jesús. ¿Por qué no se las encarga a ellos? Pues precisamente lo hace a Juan, a quien de alguna manera tiene una estima especial, como nos lo dice justamente en su evangelio el discípulo amado, y es a él a quien se le encarga. Entonces, pues ahí también podremos encontrar un razonamiento quizás ilógico. Diríamos, pues, ¿por qué Jesús hace eso? Esa sería una muy buena pregunta y que difícilmente nuestros hermanos separados van a poder dar con una respuesta que suene coherente. ¿Por qué Jesús tomó esa decisión de dejarle encargar a su propia madre a un extraño y no a sus hijos, a sus propios hermanos de Jesús, si es que hubiesen existido? Bien, para simplemente tocar entonces ahora sí una reflexión, ¿verdad? Pasando esta parte catequética, ¿por qué se puede notar?
¿verdad? Porque muchos también podemos llegar a pensar que este evangelio parece una especie de rechazo de Jesús hacia María. Es algo muy común que me he encontrado con la gente, que la rechaza. Y también es un argumento utilizado por los protestantes. Pues, de hecho, sucede todo lo contrario. El problema es, como muchas veces decimos, depende del cristal con que se mire. Porque más bien aquí Jesús lo que está diciendo, es, ¿quién más que María ha puesto en práctica el evangelio? ¿Quién más que su propia madre es la que permanece obediente a cada indicación, a cada mandamiento, a cada instrucción que ha recibido de Dios? Desde el momento de la anunciación, cuando el arcángel Gabriel se le aparece y que le da ciertos lineamientos, por así llamarlo, ¿verdad? De cómo va a suceder todo, ella dice: "Pues yo no conozco varón alguno, pero que se haga tu voluntad, que se haga la voluntad de aquel que me ha dado la vida. Aquí está la esclava del Señor". Y al final, ¿no? Va pasando obviamente durante la vida. Seguramente hubo muchos momentos, ¿cómo no recordar el momento del anciano Simeón, cuando le hace la profecía: "Y a ti una espada te atravesará el corazón"? Y después el momento en el que María se tiene que desprender de Jesús, cuando él comienza su vida pública, que se cree que es a los 30 años, y María pues sabe a qué ha venido Jesús y sabe que ella, por mucho que sea su madre, no es quien para ponerle un límite. María siempre permanece obediente y aún estando esa espada atravesando su corazón cuando lo ve en la cruz, ella no pierde la esperanza, ella no pierde la confianza. De hecho, recuerdo que en algún momento un sacerdote decía: "¿Por qué María nunca va al sepulcro? ¿Por qué ella nunca va a buscar a su hijo? ¿Por qué ella nunca va a intentar ahí, dar el tratamiento que se le daba en aquel tiempo al cuerpo de un difunto?". Pues precisamente porque ella ya sabía que Cristo no estaba ahí. Asisten por ahí algunos de los apóstoles, Juan y Pedro, asiste María Magdalena, pero María, su madre, no lo hace. ¿Por qué? Porque en ella había confianza. ¿Quién más que María para decir que ella es quien pone en práctica la palabra de Dios? No existe un solo versículo del Evangelio donde podamos decir: María no está cumpliendo con la voluntad divina. María no está en comunión con Dios. Por otro lado, también darnos cuenta que aquí Jesús más bien está invitando a otra cosa, porque a él llegan y le dicen: "Tu madre y tus hermanos están allá afuera". Para estar con el Señor necesitamos estar cerca de Él. De nada sirve decirlo con palabras, de nada sirve decirme católico. Tristemente, hace un par de días estando en misa, me tocó ver a una persona que iba acompañada por su pequeña, por su hija, y desgraciadamente su actitud durante toda la misa fue no solamente en una cuestión de falta de respeto, sino simplemente fue irreverente, sino fue realmente incluso, creo yo, hasta insultante. Pasó el momento de la consagración, permaneció sentada con piernas cruzadas, era una mujer, y la pequeña brincando encima del reclinatorio, aproximadamente yo calcularía de unos 10 11 años la niña. Y realmente me causó todavía una mayor sorpresa cuando terminé dándome cuenta cómo mandó a su pequeña a que comulgara, cuando la niña estaba juegue y juegue durante toda la celebración con su celular. ¿De qué sirve estar en el templo si no estoy viviendo realmente cerca del Señor? ¿De qué sirve que yo vaya y me pare ahí si no estoy viviendo el rito? Si no estoy viviendo el culto que se supone yo le estoy brindando, le estoy ofreciendo a Dios. ¿De qué sirve creer en Dios si no vivo con Él? Si no quiero que Él realmente penetre en mí y yo tratar de entrar en Él. Porque es imposible que uno como hombre quiera abarcar a Dios, pero sí podemos dejarnos abarcar nosotros por Él. Tiene que haber una coherencia. Te invito por eso a que cuando estés dedicándole un tiempo al Señor, sea quizás un poco largo en tiempo, como puede ser la Santa Misa, pero sea corto, como puede ser simplemente una oración de acción de gracias cuando des precisamente gracias por el alimento que tienes, pero que se lo dediques plenamente a Él. Hay mucha gente que me ha tocado que dice: "Voy a dar gracias por tal cosa", como puede ser precisamente los alimentos. Y después esa oración de acción de gracias por los alimentos termina convirtiéndose en una oración de petición, en la que pedimos por mil y un cosas.
y la acción de gracias de los alimentos quedó simplemente reducida a palabras. Que todo aquello que hagamos con Dios, que le estamos dedicando a Dios, vaya acompañado por un verdadero testimonio, vaya acompañado por una verdadera intención que brota, que nace del corazón, que se origina de un verdadero deseo de hablar con Él. Yo no te estoy con esto queriendo decir que no le pidas a Dios, pero también acordémonos de lo demás, que para estar cerca del Señor no es únicamente para estarlo viendo como si fuera ese buzón de quejas y sugerencias, como si fuera un buzón al que le mandamos las peticiones nada más. No, con el Señor tenemos que hablar, con el Señor tenemos que dialogar, al Señor lo tenemos que adorar, que alabar, que reconocerlo como lo que es. Y por otro lado, también darle gracias. Y ya en última instancia, sí pedirle, pero incluso también saber pedirle. Hace algunas semanas me tocó escuchar también en una reflexión cómo un padre decía, a Dios le pedimos todo, menos un corazón que busque estar cerca de Él, menos un corazón que se convierta, menos un corazón que desea amarle. Le pedimos todo. Y pareciera que entonces Dios es todo, menos amor. Y cuando me ha tocado hablar con la gente, muchas veces les digo, ¿qué es Dios? Y la mayoría responden, Dios es amor, pero curiosamente no lo amamos. Y ahí es donde se ve que este vínculo está roto. Dice nuestro Señor, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Pero también entonces son aquellos que no importa tanto si están afuera o están dentro. Son aquellos que están cumpliendo con la voluntad. Qué triste encontrarnos con casos de gente que es atea, de gente que incluso puede ser protestante, de gente que puede tener una creencia, una fe distinta a la de nosotros, pero que dan un mejor testimonio, que se comportan de una mejor manera, que buscan no su bien personal, sino más bien el bien de la sociedad, que se esfuerzan diariamente por buscar realmente una paz en la sociedad. Y los hay. Desgraciadamente hay muchos testimonios. Y digo desgraciadamente no porque eso sea malo, sino porque desgraciadamente nosotros, que tenemos una fe cristiana, una fe católica, no lo hacemos. En teoría nosotros deberíamos entender o cumplir con la voluntad de ese Dios en el que creemos. Pero te repito esto que me tocó ver hace unos días y que la verdad me dolió muchísimo, ver cómo están dentro del templo y no solo no se le respeta a Dios, sino que no entendí yo de verdad y no lo hago con un afán de juzgar, pero no entendí yo para qué estaba ahí esta persona. Y todavía invitar a su pequeña a que fuera a comulgar cuando, pues, la niña simplemente ni siquiera, digo, espero que haya tenido el sacramento, pero finalmente a nosotros no nos toca decir, ¿verdad? Ni al propio sacerdote puede limitar el acceso a la comunión, solamente los obispos pueden hacer eso, pero ¿de qué sirve recibir al Señor? ¿De qué sirve aparentemente estar cerca de Él si realmente no lo estamos? Pidamos mucho por nuestra conversión, para que nos demos cuenta de que muchas veces somos nosotros el cáncer en la sociedad. Quizás suena muy drástica, muy dura esta palabra, pero a veces culpamos a los demás y nosotros a veces estamos realmente muy, muy perdidos. Pidámosle al Señor que nos dé claridad para que podamos realmente comportarnos como su madre, como sus hermanos, como alguien que está cerca de Él y que vive realmente el testimonio del Evangelio. Señor y Dios mío, creo en ti, espero en ti, te amo y adoro con todo mi corazón. Gracias te doy porque me has creado, redimido, hecho cristiano y porque me has conservado con bien durante esta noche. Te ofrezco pensamientos, palabras, obras y trabajos de este día para mayor gloria tuya, en penitencia de mis pecados y en sufragio de las benditas ánimas del purgatorio. Dame, Señor, tu amor y tu gracia para que pueda servirte fielmente en este día y que me encuentre libre de todo pecado y de todo mal. Amén. Nos consagramos a nuestra Santísima Madre y decimos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial,
Arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente martes. Te invito a que te suscribas al canal si te gusta nuestro contenido y que nos ayudes a evangelizar a otras personas compartiendo este video. Que Dios te bendiga y te dé su paz, su amor y su armonía.